Veamos, chicos, hoy damos comienzo a la unidad de dinámica, en la cual vamos a trabajar con conceptos que tienen que ver con una de las principales eh, elementos que tiene la física en sí, la física mecánica, que son las leyes de Newton. En este caso, Newton planteó varias leyes que tienen que ver con el movimiento, y en este caso vamos a trabajar obviamente con ellas y vamos a relacionarlas obviamente con lo que ya hemos visto que es lo del movimiento rectilíneo y los demás. Antiguamente, me refiero a los ejercicios pasados que hemos trabajado, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo acelerado, o lo que es caída libre o lanzamiento vertical, no nos interesaba la masa del artículo, o en este caso de la partícula que estábamos estudiando. Solamente nos interesaba el movimiento. Acá sí nos interesa un poco la masa, porque es bastante importante en este caso. Eh, y necesitamos conocer claramente a qué se refiere, a qué se refería Newton con el concepto de fuerza. ¿Ya? Entonces, Newton planteó tres leyes principales, que obviamente después se les fue dando nombre de leyes. En este caso, la primera ley, él la llamó la ley de inercia, o se llamó la ley de inercia, que establece que un cuerpo siempre va a tender a mantener su estado, a, a excepción que se aplique una fuerza externa. ¿A qué se refería con eso? Que por ejemplo un objeto siempre va a estar quieto eh, siempre y cuando sus fuerzas que están ejerciendo sobre ese cuerpo estén en equilibrio. O puede estar en movimiento continuo, siempre y cuando también esas fuerzas también estén en equilibrio. Pero yo al momento de colocar una fuerza externa, obviamente le voy cambiando obviamente esa inercia. Como por ejemplo, cuando alguien va en la micro y la micro frena de repente, el cuerpo de los pasajeros, en este caso si están sentados o están parados en la micro, tienden a seguir en movimiento, tienden a irse en adelante. Por eso la gente se afirma bastante en el transporte público, por el hecho de que obviamente uno no lleva el control en este caso del móvil, que es donde uno va. Entonces, como el cuerpo sabe que está en movimiento, pero una frenada de imprevisto hace que nuestro cuerpo igual siga hacia adelante. Lo mismo pasa en los accidentes vehiculares. Cuando una persona choca de frente, obviamente, contra, no sé, un poste u otro automóvil y no lleva cinturón de seguridad, obviamente el impacto detiene el automóvil, pero el cuerpo no entiende eso y trata de seguir a la misma velocidad. Por eso hay gente que sale eyectado por los parabrisas cuando va sin cinturón, debido obviamente a que la inercia hace que el cuerpo quiera seguir en movimiento. Lo mismo pasa cuando a alguien lo chocan y está detenido, por ejemplo está estacionado o está detenido frente a un semáforo, si alguien le choca por detrás, el cuerpo primero se va para adelante y después vuelve a su posición normal, porque trata de volver a la posición que estaba inicialmente, que era estar quieto. Entonces, bajo esas condiciones, la inercia trata de mantener la fuerza en equilibrio. Todos los elementos que nosotros tenemos, que podemos ver, que estén quietos o estén en un movimiento constante, nosotros los vemos que estuviesen con una fuerza igual a cero. Concretamente no es así. Lo que ocurre es que la sumatoria de todas las fuerzas que están en ese elemento es igual a cero. Entonces, Newton planteó en este caso que si uno sumaba todas las fuerzas que estaban presentes en cualquier cuerpo y el cuerpo estaba en equilibrio, o sea, estaba quieto o estaba con un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, sin aceleración, la solución iba a ser cero. Eh, Todas las fuerzas aplicadas, por ejemplo, ahí tenemos dos autos, un auto que está en amarillo, donde tenemos la fuerza motriz y tenemos una fuerza que se llama roce, que se genera en el piso. Entonces, en este caso, esa fuerza, eh, si el automóvil va a estar quieto y yo, por ejemplo, lo enciendo, pero dejo el freno y nunca me muevo, igual sigo en equilibrio. Al sacar el freno, obviamente yo le estoy agregando la fuerza externa, que es la fuerza motriz, para generar un movimiento en esta partícula. Otro concepto importante que tenemos que conocer es el concepto de masa. Masa, creo que es la masa, es simplemente una propiedad de la resistencia de un cuerpo al cambio de la inercia. O sea,
Es la oposición que pone el cuerpo para mantenerse en reposo, para quedarse en reposo siempre o mantener su movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la masa es una propiedad completa de los cuerpos. La masa no cambia, a excepción que a uno le saque un pedazo a la partícula o al cuerpo en este caso, ahí la masa podría cambiar. Pero concretamente, si el objeto no tiene ningún cambio, me refiero físico, y lo voy cambiando de lugar, la masa sigue siendo la misma. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, si va a la luna, igual masaría lo mismo, los mismos kilogramos. Más allá que alguien dice, pero si uno va a la luna pesaría menos. Sí, pero la masa seguiría siendo igual. No quiere decir que, por ejemplo, yo aquí estoy 80 kilogramos, me voy a la luna, voy a amasar 40. O sea, se van a quedar 40 kilos acá. No, es completamente falso. Yo me voy a llevar los 80 kilos para allá y si voy a otro planeta, igual voy con los 80 kilogramos. Lo mismo pasa con los objetos que uno mete en una bolsa. Por ejemplo, si quiero meter una bolsa de azúcar, yo la puedo armar de estas maneras y sigue siendo un kilogramo. El que tiene que ver con la capacidad es otra cosa, esa es la densidad, pero en este caso el concepto de masa es una propiedad característica de todo cuerpo, ¿ya? Y se mide en kilogramos. Newton también planteó una segunda ley, que la segunda ley era la que establece que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración del cuerpo y a la masa que tiene el cuerpo. Concretamente él dijo que la fuerza puede ser calculada como masa por aceleración. Esa fórmula bastante pequeña. Fuerza es igual a masa por aceleración. Donde la fuerza, para que trabajemos en el sistema internacional, tiene que estar en newton, la masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Si yo trabajo en otras unidades de medida, no voy a tener newton. Entonces, para tener un newton, necesito tener la aceleración en metros por segundo al cuadrado y la masa en kilogramos. También hay otro sistema, el sistema inglés. El sistema inglés indica lo siguiente, que la masa se mide en flujos, la fuerza se mide en libras fuerzas y la aceleración se mide en pie por segundo al cuadrado. Entonces ahí tenemos las conversiones que yo podría trabajar. Podría trabajar en el sistema internacional, que es de Newton, o podría trabajar en el sistema inglés, que en este caso es libras por segundo al cuadrado. Entonces, esa fue una de las leyes que planteó Newton. Para eso, encontramos una diferencia de un concepto que uno trabaja como igual, que es la diferencia entre peso y masa. Entonces, normalmente uno dice un objeto pesa tanto y lo dice en kilogramos. Entonces dice, yo peso 30 kilogramos. En la sociedad normalmente uno hace eso, en la vida tradicional, pero en física no. Peso y masa son distintos. La masa es una propiedad, el peso es una fuerza. Entonces, como la masa es una propiedad, se mide en kilogramos. El peso es una fuerza, se mide en newton. Por lo tanto, cuando alguien quiere calcular obviamente su peso sería la masa por la gravedad. Diga. No sé si es a mí nomás, pero como que se corta, ¿ves? ¿Se corta? No sé. No sé si a alguien más se le corta el audio. A lo mejor soy yo, quizá. Quizás ahí. Ya, pero cualquier cosa, si no me escucha algo, me avisa. ¿Ya? Bien. Okay. Entonces, vuelvo a repetir, una de las diferencias entre el peso y la masa es la siguiente, que el peso es una fuerza y la masa es una unidad básica. Entonces, como se mide en kilogramos, entonces cuando alguien dice yo peso 50 kilogramos, no pesa 50 kilogramos, usted pesa los 50 kilogramos, que es su masa, por la gravedad, que es la G, que en este caso es la aceleración gravitatoria, que en este caso sería 9.81. Por lo tanto, si yo en este caso estoy en el planeta Tierra, peso 50 kilogramos, digo 50 por 9.81, me da mi peso en newton, en la Tierra. Pero si yo voy a la Luna, 50 kilogramos que sigo pesando, o en este caso sigo masando 50 kilogramos, lo multiplico por la gravedad de la Luna y me da un peso distinto. Eso quiere decir que si yo viajo a cualquier otro planeta o estoy a una altura distinta del nivel del mar, mi peso puede ir cambiando, pero mi masa sigue siendo la misma. Por eso, entre comillas, cuando la gente está a mayor altura, se siente un poco más liviana o obviamente tiene menos oxígeno. La gente que normalmente le gusta el fútbol, lo que ha visto normalmente es que cuando dicen, la selección tiene que ir a jugar a La Paz, y dicen, la pelota es más blanda. Ya, obviamente porque allí la presión atmosférica es mucho menor. Entonces la G no es igual a 9.81, es un poquito menor.
Entonces hace que obviamente uno encuentre los objetos mucho más livianos, pero obviamente igual tienen la misma masa. No, no quiere decir que son allá tienen elementos especiales con distintas cualidades, no, son las mismas. Yo, por ejemplo, yo podría llevar un balón de acá y lo llevo, si aquí lo lanzo a una altura de 10 metros de altura, al lanzarlo hacia arriba, y lo llevo, no sé, a La Paz, lo puedo lanzar 15 metros sin problema. Lo puedo lanzar un poco más alto, ya que obviamente la fuerza gravitatoria, o ya mejor dicho, la aceleración gravitatoria es mucho menor. Eh, pero obviamente la masa del balón sigue siendo la misma, no ha cambiado. Lo mismo que la G, obviamente lo que cambia y lo que hace que el peso también cambie. El concepto de fuerza y peso va de la mano, ¿eh? Porque fuerza es un elemento general y el peso es un tipo de fuerza. Concretamente, la fuerza puede ser negativa, el peso también puede ser negativo. La aceleración puede ser negativa, sí. Lo que nunca puede ser negativo es la masa, porque no estamos trabajando con antimateria. Entonces la masa tiene que ser siempre positiva, no puede ser negativa. No podría decirme un ejercicio, no sé, este bloque pesaba 3 kilogramos negativo o menos 3 kilogramos. No, no puede. Tiene que ser, pesa 3 kilogramos. La aceleración puede ser negativa, sí. ¿Qué significa que la aceleración sea negativa? Que va en el sentido contrario del que yo considero positivo, nada más que eso. Es como la lógica de los ejes cartesianos. Si yo encuentro que apuntar hacia la derecha es positivo, apuntar a la izquierda es negativo. Entonces, si mi aceleración es negativa, apunta a la izquierda. Nada más que eso. O apunta hacia abajo, si lo quiero ver en sentido horizontal y vertical. Tercera ley que planteó Newton. Él dijo lo siguiente, que establece la acción y reacción. Que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro cuerpo va a devolver la fuerza con la misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿A qué se refería con eso? Si yo aplico una fuerza de 10 newton a la pared, me voy a recibir 10 newton de vuelta. Por eso cuando, por ejemplo, la gente está enrabiada y le empieza a pegar fuerte a la muralla, se hace daño en las manos, porque obviamente el mismo impacto que uno va realizando se va devolviendo. Entonces eso se llama acción y reacción. Entonces la fuerza que uno aplica en un sector, el otro sector igual te la devuelve, pero en sentido contrario. Obviamente numéricamente igual, pero con signo distinto. Entonces si uno aplica 10 newton, te devuelve menos 10. Eso es la idea de esta parte de las leyes de Newton. No sé si hay alguna consulta antes de continuar, chicos. Preguntas. Continuamos. Existen distintos tipos de fuerzas, como les comentaba. ¿Y cuáles son esas fuerzas que uno tiene? Una de ellas es la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Es aquella fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿A qué me refiero perpendicular a la superficie? Que genera un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces, si la superficie es horizontal, la fuerza normal va directamente hacia arriba, apunta en forma directa hacia el cielo, podríamos llamarlo. Si el plano está inclinado, también se genera una flecha hacia arriba de la superficie, pero generando un ángulo de 90. Entonces la llamamos fuerza normal, N. La fuerza normal no tiene una fórmula exacta, así como yo les digo, chicos, ¿calculen la fuerza normal? Sí, se puede calcular. Pero si yo les digo, alguno me pregunta, profe, ¿cómo se calcula? No hay una fórmula exacta. No lo podría decir, se calcula de esta manera. No, porque depende mucho del ejercicio. Entonces, esta es la problemática que tiene esta unidad dinámica, que las fórmulas son pocas, y si hay algunas, son muy cortitas las fórmulas para trabajar. Pero, lamentablemente, algunos ejercicios no tienen una fórmula exacta y yo tengo que ir armando o buscando la manera de poder armar esa solución. Entonces, eso es lo que complica a un ejercicio propiamente tal. A diferencia de las anteriores que igual parecían difíciles, pero que eran muchas fórmulas, en este caso no hay demasiadas fórmulas, hay poquísimas fórmulas. La que hemos visto, fuerza, masa por aceleración,
y la de peso, masa por gravedad. Hasta ahí tenemos dos fórmulas. Y agregaríamos una tercera más en un rato más, pero con esa yo tengo que arreglarme lo suficiente para poder armar cualquier problema, poder resolver cualquier ejercicio que a mí se me ocurra. Otra fuerza que igual está presente es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión solamente aparece cuando hay cuerdas o alguna cadena amarrando, entre comillas, a un cuerpo o a dos cuerpos entre sí. En el caso de las cadenas o las correas o las cuerdas, para nosotros no nos interesa la masa de ellas. Ya solamente nos enfocamos en los objetos que están amarrando en este caso. O sea, a nosotros no nos interesa cuál es la masa de la cuerda en este caso, ni el grosor, tampoco nos interesa si se va a estirar o no se va a estirar. Entonces nosotros consideramos como que son cuerdas ideales. Una cuerda ideal es una cuerda que no tiene masa y es inextensible, quiere decir que no se logra romper tampoco. Entonces bajo esas condiciones uno piensa que todo esto en este caso es ideal. ¿Ya? La tensión siempre se genera una tensión cuando están las cuerdas y la tensión siempre apunta hacia donde está la cuerda. ¿Qué más, chicos? La tensión tampoco tiene fórmula. Ya no hay una fórmula exacta. Tampoco le podría decir, chicos, la tensión se calcula de esta manera. No, no le podría decir eso. También tengo que arreglármelas por mi cuenta para cuando haga un ejercicio, ver cómo puedo calcular la tensión. De alguna manera tengo que calcularlo. Aunque busque en internet fórmula de tensión, no la voy a encontrar. ¿Ya? Porque obviamente viene para la condición del ejercicio que viene dado. El peso, como lo habíamos mencionado, eso sí tiene una fórmula, masa por gravedad. Y el fuerza de roce, la fuerza de roce. La fuerza de roce no es nada más que la fuerza que se resiste al movimiento. Y existen dos tipos de roce. Un roce estático y un roce cinético. No están los dos presentes a la vez, ¿eh? Está presente uno o está presente el otro. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que empujar algo, cuesta más empujarlo cuando está quieto que cuando ya empezó a moverse. Si ya empezó a moverse, ya entre comillas uno agarra, entre comillas menor fricción entre la superficie y el objeto, por lo tanto es mucho más fácil moverlo. Entonces normalmente la fuerza de roce estático es menor que la fuerza de roce cinético, por lo cual cada uno tiene un componente que se llama un coeficiente de roce. Y el coeficiente de roce lo da el material. Porque no es lo mismo empujar una caja, en este caso por un piso de madera, que por un piso de cemento, o por cerámico, o por un piso de piedra. No es lo mismo. Cada uno de los, en este caso, de los materiales va generando un tipo de coeficiente de roce que se le llama, lo cual hace que sea más fácil o más difícil moverlo. Por lo tanto, la fuerza de roce sí tiene una fórmula y la fórmula se calcula como el coeficiente de roce por la normal. Entonces, eso es la fórmula exacta. Entonces alguien podría decir, pero profe, no sé cómo se calcula la normal. Entonces yo tengo que, obviamente, para calcular la fuerza de roce necesito calcular la normal primero. No puedo llegar y trabajar nomás el ejercicio sin haberla conocido. Esos son los elementos de la fuerza. ¿Para qué uno necesita saber las fuerzas? Necesitamos saber las fuerzas para lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Que el diagrama de cuerpo libre es simplemente un bosquejo de flechas donde uno va colocando las fuerzas que están presentes en el ejercicio. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, tengo una fuerza normal, una fuerza de tensión, una fuerza de roce, una fuerza de peso, una fuerza aplicada, no sé, cualquier fuerza que uno quiera anotar, lo tiene que escribir ahí. Lo dibuja en este caso un ejercicio. Es importante hacer el diagrama de cuerpo libre por el hecho de que así puedo entender problemas. Si yo no hago un diagrama de cuerpo libre, no voy a entender el ejercicio y no lo voy a poder hacer nunca. Ya, porque no voy a poder despejarlo, entonces no voy a poder sacar de la duda, decirme, ¿cómo puedo sacar la normal? Si no conozco, no hice el diagrama de cuerpo libre, no sé cómo van las flechas, no podría saber nunca cómo va la normal. No podría saber nunca cómo calcular la tensión, no sabría cómo calcular la fuerza de roce. ¿Y cómo se van ubicando las flechas? Por ejemplo, si tengo un objeto de masa m que está en reposo en la superficie y quiero dibujar el diagrama de cuerpo libre y escribir las ecuaciones, pero solamente vamos a enfocar en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, quisiera ver qué fuerza está presente ahí. Como el objeto no me dice nada más, dice que está en reposo, no hay ninguna fuerza de roce, no hay nada que me dice el ejercicio, yo voy a dibujar la fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Y nada más que eso, no hay ninguna otra fuerza. En ningún lado del ejercicio me indican que existe fuerza de roce, en ningún lado del ejercicio me indicaban que había tensión. Por lo tanto, yo solamente me quedo con ese dibujo. Normal y peso. Y ahí con eso yo puedo avanzar y hacer más ejercicio.
Bajo esa misma consideración, ¿qué pasaría si le agregamos una fuerza extra? En este caso, le agregamos una cuerda. Entonces tengo una masa M, es jalado por una cuerda. Entonces, como es jalado por una cuerda, esta fuerza se llama una fuerza de tensión. Entonces yo dibujo las flechas sobre la partícula, entonces dibujo una fuerza normal hacia arriba, dibujo el peso hacia abajo y dibujo la tensión hacia el costado. Entonces ahí tenemos tres fuerzas presentes en este ejercicio. Vamos a agregar una cuarta fuerza. ¿Qué pasaría si existe fuerza de roce? Si existe roce. La superficie va generando un roce con el objeto. Entonces tenemos una normal hacia arriba, tenemos el peso hacia abajo, tenemos la tensión al lado derecho y la fuerza de roce al lado izquierdo. ¿Por qué la fuerza de roce va al lado izquierdo? Porque la fuerza de roce siempre supone el movimiento. Y si alguien está tirando, en este caso la caja, lo más probable es que lo esté tirando al lado derecho, porque como se veía en el dibujo, en este caso, lo está tirando y el movimiento va a ir hacia el lado derecho. Por lo tanto, si va hacia el lado derecho, la fuerza de roce me va a apuntar al lado izquierdo. Entonces la fuerza de roce siempre se va a poner en movimiento. Si yo quiero que el objeto levantarlo, la fuerza de roce me va a tirar hacia abajo. Si quiero bajarlo, la fuerza de roce me va a lanzar para arriba. Entonces va generando, siempre se va a poner en movimiento. Bastante pesada en ese aspecto. También puede ocurrir que se aplique una fuerza, pero una fuerza inclinada. ¿Qué quiere decir que se aplique una fuerza inclinada? Que, por ejemplo, me imagino un niño chico que está jugando con un camión, con un cordel, lo está tirando el camión, pero el niño no lo tira el cordel en forma horizontal, lo tira inclinado, porque obviamente es mucho más grande que el camión de juguete. Entonces, en ese caso, la fuerza-tensión también se dibuja inclinada. Pero yo no trabajo con la fuerza inclinada, trabajo con las componentes de esa fuerza inclinada. Trabajo con la componente X y la componente Y. Entonces yo necesito calcular cuál es la componente X de la fuerza y cuál es la componente Y. Por lo tanto, voy a tener que recordar un poco de lo que eran los vectores. Entonces eso es lo que de repente cuesta en este caso. Recordando un poco el concepto de los elementos. Otro ejemplo, tengo otra fuerza, pero aquí le aplicamos fuerza de roce. Mismo procedimiento, se genera una fuerza de roce, se forma una fuerza normal y un peso. Entonces, en todos estos casos, en todo este tipo de ejercicios, hay que tener bastante cuidado cuando uno dibuja las flechas. Entonces, ya a partir de la próxima semana, la clase del día miércoles, vamos a empezar a hacer ejercicios de este tipo. Ya hoy les voy a subir la guía y obviamente mi interés era explicarle un poco el PPT de la clase del día de hoy. ¿Qué pasa si la flecha en este caso, o la fuerza que estamos aplicando, está empujando hacia adentro del objeto? O sea, como si yo quiero empujar algo y no lo quiero tirar. Si yo lo quiero empujar, dibujo la flecha que estoy empujando, pero concretamente yo no la dibujo ahí en mi diagrama de cuerpo libre, la dibujo hacia abajo, en este caso, si estoy apuntando hacia abajo. Si yo estuviera apuntando un poquito más acá, la dibujo en el otro sector. Ya tengo que, siempre la idea es que siempre las flechas nazcan del origen. O sea, siempre aparezcan del 0,0 hacia el X positivo, o el X negativo, o hacia la N, pero nunca apuntando hacia el origen. Siempre tienen que ir hacia afuera del origen. Ahí tenemos otra fuerza, pero con fuerza de roce. Y un diagrama de cuerpo libre también se puede hacer cuando hay más masas. Cuando hay dos masas, por ejemplo. Ahí tengo dos objetos que están amarrados, uno que se llama masa 1 y otro que se llama masa 2. Están unidos por una cuerda, por una tensión. La segunda se desplaza hacia abajo. Y considerar la superficie y la polea sin roce. Dibujar el diagrama de cuerpo libre. En estos casos, cuando tengo dos masas o tres masas, yo tengo que dibujar los diagramas dependiendo de la cantidad de masas que esté ocupando. ¿A qué me refiero? Si tengo dos objetos, tengo que dibujar dos diagramas. Entonces en este caso vamos a dibujar dos diagramas. Uno para la masa 1 y uno para la masa 2. La masa 1 tiene una fuerza normal que va hacia arriba, tiene una tensión que va hacia el costado y tiene un peso que va hacia abajo. La masa 2, como que está colgando, está una tensión y un peso. Y no hay fuerza normal. ¿Por qué no hay fuerza normal? Como está colgando, no está en contacto con ninguna superficie. Entonces, cuando no está en contacto con superficie, no existe la normal. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de ejercicio. ¿Qué pasaría si a ese mismo ejercicio le agregamos fuerza de roce? La fuerza de roce solamente va a existir en la masa 1. ¿Por qué no existe la roce en la masa 2? Porque como está colgando, la fuerza de roce, en este caso la fuerza de fricción, solamente se aplica en la caja 1, que está sobre una mesa, podríamos decirlo. Entonces ahí se va generando el roce, que va generando después una energía calórica, ya que vamos a ver después en las otras unidades.
¿Qué pasaría si el plano está inclinado? Y hay dos objetos en este caso. En este caso no existe roce ninguno, porque tengo que leer bien el problema. Si el problema me indica que hay roce o no hay roce, tiene que estar explícito. Si no, yo asumo que no existe roce. Entonces tenemos la masa 1 y la masa 2 la cuerda. Están tirando uno con respecto al otro. Pero el gran pero acá es lo siguiente. ¿Cómo dibujo las fuerzas, las flechas? Entonces primero dibujo el diagrama de cuerpo libre según cómo está la figura. Dibujo el normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión al costado. El otro objeto, dibujo lo normal hacia arriba, la tensión al costado, el peso igual hacia abajo. Pero lo dibujo inclinado el plano. Y ese plano yo lo puedo enderezar. Pues. Primero lo dibujo chueco y después lo enderezo. Y ahí me queda como el que está acá al costado. Entonces cada vez que yo vea un ejercicio tengo que hacer un diagrama para después plantear las ecuaciones. Si no, no se sabría cómo llegar a la solución. Entonces tenemos otro ejemplo con fuerza de roce, las mismas consideraciones, ahí se aplicaron la fuerza. Consideración importante, pueden haber dos flechas o tres flechas apuntando hacia el mismo lugar. No quiere decir que, yo coloqué una flecha hacia arriba y no puedo colocar otra más hacia arriba. Sí, dependiendo del movimiento. Por eso todo depende de las condiciones del ejercicio o dependiendo del problema. El problema, cómo uno lo va calculando. Entonces, siempre tratar de dibujar el diagrama de cuerpo libre. Cuando uno dibuja el diagrama de cuerpo libre, es importante percatarnos de si están bien dibujadas las fuerzas y después empezar a plantear las ecuaciones. Cuando uno empieza a plantear las ecuaciones, tiene que siempre tener la idea de hacia dónde creo que va a ir el movimiento. Si es que hay movimiento, primero que todo. Si no hay movimiento, digo que es cero, ¿no? Pero si el ejercicio me indica que el objeto se está moviendo, tengo que ver hacia dónde creo que se va a mover. Se va a mover a la derecha, se va a mover a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Eso tengo que tenerlo planteado antes de empezar a plantear mis ecuaciones. ¿Por qué? Porque en base a lo que yo voy creyendo, voy armando la fórmula y como en base voy armando la fórmula, voy a llegar a la solución. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo quiero ver, veo dos masitas que están unidas y yo pienso que las masas se van a ir a la derecha. Entonces hago los cálculos y la pregunta mía podría ser ¿cuál es la aceleración? Calculo la aceleración y me percato que la aceleración me dio negativa. Entonces no podría hacer el ejercicio correcto. ¿Por qué? Porque si me dio negativo la solución, eso quiere decir que yo andaba pensando completamente distinto a lo que ocurrió en el ejercicio. Y no es tan simple como cambiar el signo. Me dio la aceleración menos 4. Es 4, ¿verdad? No, no es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque yo hice todas las ecuaciones, yo planteé todas las fórmulas para que me diera a la derecha, pero aún así los cálculos me dieron a la izquierda. Eso quiere decir que, obviamente, mi razonamiento lógico en ese caso estaba mal planteado. Por lo tanto, cuando yo hago un ejercicio, acá en este caso de dinámica, tengo que resolverlo. No, esta unidad no sirve mucho solamente mirar el ejercicio. ¿Ya? Aparte de no aprenderse, cuesta aplicarlo, porque con solamente mirar no voy a poder hacer un ejercicio solo. Entonces cuando lo haga, incluso uno podría hacer el mismo ejercicio que hizo en clase, lo hace en la prueba, el ejercicio igual cambia. Al cambiar un número, al agregar un roce o al quitar el roce, la fórmula cambia. Entonces, las fórmulas que uno plantea ya no son las mismas. O sea, hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Veamos, chicos, no sé si hay consultas, preguntas hasta el momento, dudas que tengan. Veamos, ahora sí, vamos a ver cuánto he hablado, como media hora más o menos de los conceptos de fuerza. Entonces, veamos, chicos, la próxima evaluación es el día 30 de octubre, ya nuestra próxima prueba. Si en caso de materia ya no hay más materia, yo no voy a explicar más contenido así como tan lateros como el día de hoy. Ya la próxima clase, el día miércoles y el día viernes, voy a hacer ejercicio. Solamente ejercicio el miércoles, solamente ejercicio el viernes. Después viene la semana sincrónica. En esa semana sincrónica también voy a subir un par de ejercicios en un video. Y después de la semana siguiente voy a hacer la clase miércoles con más ejercicio, con solamente ejercicio, y el viernes en la prueba. ¿Ya? No hay mucha materia, porque la idea es practicar. Aunque yo haga 1000 ejercicios en clase, lo más probable es que si usted no hace alguno o no hace ninguno, igual le va a ir mal. Tiene que igual usted lanzarse y empezar
a tirar línea y a hacer ejercicio, ¿ya? Por eso les subí una guía. Entonces, la gran mayoría de ejercicios que yo voy a hacer en clase no van a ser los ejercicios de la guía, voy a hacer ejercicios similares para ir orientándolos para que puedan responder la guía sin problema. Y también ustedes podrían inventar sus propios ejercicios en cualquier momento. Entonces, vuelvo a repetirles, chicos, la prueba es el día 30. ¿Cómo va a ser la prueba? La prueba no va a ser de desarrollo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? No me tienen que sacar fotos ni enviar la imagen. No, ya quise probar con la primera prueba y no funcionó. ¿Ya? Así que la siguiente prueba no es de ese tipo, es una prueba de desarrollo concretamente, sí, pero tienen que anotar la respuesta, solamente la respuesta. O sea, por ejemplo, quieren calcular la aceleración y la aceleración es 5, yo coloco el 5 ahí en el cuadro de cálculo. Si alguno se preocupa, profe, pero si a mí me da 4.98 y a usted le dio un 5, igual está correcto. Hay un rango de tolerancia para los datos, siempre y cuando no escape demasiado. Por ejemplo, si la aceleración para mí es un 5 y usted un 4.95, es un rango demasiado alto de tolerancia. Son mucha distancia. ¿Por qué? Porque el rango de tolerancia es porcentual. Ya si yo digo, la solución era, por decirle, 1000, y yo coloqué 980, está correcto, porque igual es un número alto, entonces porcentualmente, si yo elijo un porcentaje bajo de tolerancia, igual es abordable. Pero si la solución era un 5 y yo coloqué un 4.5, eso es demasiado de diferencia. Son 0.5 puntos, aunque alguien va a decir, oh, pucha, son 5 décimas, ¿no? Pero para hablar del concepto de aceleración es bastante. Ya un objeto que vaya a 4.5 y un objeto que vaya a 5 de metros por segundo de distancia, o mejor dicho, de aceleración, es bastante. Es mucho el rango de un valor con respecto a otro. Para eso, vamos a contar con una prueba. Esa prueba, obviamente, es de solamente colocar la respuesta, pero no quiere decir que, pucha, si no llego a la aceleración o a la pregunta final, voy a tener lo malo. No, porque dentro del ejercicio se les van a ir preguntando varios conceptos sencillos, varios elementos cortos, donde yo pueda ir respondiendo. Por ejemplo, si para calcular la fuerza yo necesitaba calcular primero la aceleración y después necesito calcular no sé, la masa del objeto, una de las preguntas va a indicar, dado el ejercicio, determine cuál es la masa, determine cuál es del mismo ejercicio, cuál es la aceleración, del mismo ejercicio, cuál es la aceleración. Entonces usted va respondiendo las tres preguntas y va a ir completando. Entonces, así no necesita responder todo el ejercicio y decir, pucha, me estaban preguntando la aceleración y la tengo mala, pero tenía como la mitad del ejercicio, bueno, había calculado bien la fuerza, había calculado bien la masa, pero me faltaba la aceleración. Entonces yo, en base a ese proceso, voy anotando. Si necesitábamos la aceleración, anotamos el dato. Si necesitábamos la fuerza, también notamos el dato, lo tengo que anotar. No en la misma pregunta, sino en otra pregunta. Entonces la prueba va a ser muy similar a lo que eran las pruebas del semestre pasado de matemática, donde tenía como 10 o 12, mejor dicho, 12 o 13 preguntas, pero eran preguntas más cortitas. En este caso, el mismo procedimiento, con los mismos ejercicios. ¿Qué más con respecto a eso? También como es una prueba de ese estilo, van a tener la solución, entre comillas, la respuesta de manera más rápida con respecto a la nota. Entonces no me voy a demorar tanto en revisar. Simplemente automáticamente le va a indicar si usted sacó un 80%, 70%, un 60% y ya va a saber su nota inmediatamente. No necesita esperar tanto rato. Para eso va a tener, igual que la prueba de matemática, va a tener dos intentos. Y se saca un promedio de ambos intentos. Si en el primero me fue bien, muy bien, por ejemplo, saqué un 100%, no es necesario que haga el segundo. Si por el contrario me fue regular, es voluntario hacer el segundo intento. Si me fue pésimo, obviamente es obligatorio hacer el segundo intento para mejorar la nota. Pero siempre está la opción de ir mejorando. La evaluación, obviamente, es completamente aleatoria. Por lo tanto, hay una gama de combinaciones mucho mayor que la que había hecho anteriormente. Por lo tanto, cuando hago un ejercicio, me va a indicar cuál es el ejercicio que está malo, pero no me va a indicar por qué estaba malo. No me va a indicar la solución. Me va a indicar, el ejercicio, por ejemplo, 7, yo coloqué 50 y no era 50, está malo. Entonces después yo tengo que ir revisando y después empiezo el segundo intento. La idea no es comenzar el segundo intento
al tiro. No hacer el primer intento en un rato y después hago el segundo al reto. No, la idea es que espero un par de horas para recién hacer el segundo intento para que pueda repasar bien los errores que cometí. Normalmente los errores son de cálculo, ¿eh? Me refiero a, están haciendo el ejercicio y en vez de sumar 10 más 3 colocaron 10 menos 3. Entonces, colocaron 7 como solución y era 3. Está malo, obviamente. Y después, si uno se fija y va viendo el proceso paso a paso, el error que cometió, se va dando cuenta y va anotando las variables. Y eso más o menos se va a tratar la prueba. ¿Por qué va en ese formato y no en el otro formato? Por lo siguiente, porque para que no ocurra lo que ocurrió en la primera prueba, que varias personas, estoy hablando en general, no en esta sección concretamente, sino en varias, ocurría que me escribían profe, me mandaban correos, mejor dicho, me mandaron correos. Profe, no alcancé a subir la nota a la prueba a la plataforma y se la mando por correo, se la mando los archivos por correo. ¿Ok? Sí, no hay problema. Pero hay una siguiente consideración, chicos. Por ejemplo, no sé, veamos, alguien me puede responder que alguien haya alcanzado a hacer la prueba completa en las 2 horas. ¿Alguien me puede decir que completó la prueba en 2 horas? O sea, subir las fotos, todas esas cosas. Nadie lo alcanzó en lo que está conectado, ninguno alcanzó a hacer la prueba en 2 horas. O que le haya faltado solamente la pregunta. Yo, profe, ¿Ah? tuve, pero el tiempo casi justo. En el tiempo casi justo, ya. Veamos. Si yo tengo el tiempo casi justo, vamos a suponer. Profe, yo. Ahí le faltó una ya, ok. Veamos. Mi pregunta es la siguiente, estimados. Ya les voy a poner la siguiente hipótesis. Ya, si yo miro en la plataforma y veo que algún compañero X, vamos a llamarlo. Yo tuve Ya, problemas con la plataforma. ya, ok, estimado. Es para evitar esos problemas, vamos a evitar también ese asunto, ¿ya? Chicos, por ejemplo, con respecto a la plataforma, si a mí se me cae la plataforma de internet, se me cayó el internet, yo puedo volver a refrescar la página y vuelvo a estar como si nada. Quizá me borre un ejercicio, o quizá no lo cargó, puede ser a veces motivo, pero igual voy a poder volver y el tiempo va a seguir igual, no va a cambiar. Nunca va a ocurrir esto, nunca ocurre esto, que, pucha, se cayó el internet, volví y ya no pude ingresar. Eso no ocurre. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, ¿por qué? Porque el cuestionario solamente se cierra de 2 maneras. Uno, al apretar terminar, o al terminar las 2 horas. Esas son las únicas 2 opciones que termina el cuestionario. No se cierra o no se envía la respuesta cuando alguien coloca, por ejemplo, pucha, se cayó el internet y no volvió a internet y después de entrar se envió la respuesta sola. No. Salvo que se haya ido en internet por una cantidad de tiempo importante, que por ejemplo yo empecé a las 3 la prueba y se fue al internet y llegó a las 5. Obviamente ahí ya el tiempo ya pasó, porque ya no tenía ni por dónde subir los archivos. Entonces en ese caso, pero son casos puntuales, uno en 1000 de los que ocurren. Volviendo al caso puntual que les voy a colocar. Por ejemplo, chicos, ¿qué pasa si un alumno comienza la prueba a las 3 de la tarde, terminó a las 5? Fíjense, me escuchan muy bien. Empezó a las 3 de la tarde, terminó a las 5. Mi intento. Pero me envía un correo a las 8 de la noche con los ejercicios listos y me dice, profe, recién terminé y este es mi ejercicio. ¿Cómo evalúo a ese chico? No sé, ¿alguna opinión? Le vuelvo a repetir el caso. Empezó el intento a las 3 de la tarde, terminó a las 5 de la tarde supuestamente el intento según la página, pero me envía un correo a las 8 de la noche y me dice, profe, recién terminé, ahí está mi prueba. ¿Cómo evaluaría eso? ¿Cómo evaluaría a eso? O a alguien que no le alcanzó a terminar que no alcanzó a terminar una pregunta, pero alcanzó justo el límite de hora, o por X motivo me envió el correo 15 minutos después o 10 minutos después de haber cerrado el sistema. No puede. No puedo. ¿Cómo puedo evaluar a un chico así? No puedo evaluarlo a alguien que me manda un correo y dice, profe, recién terminé y han pasado 2 horas o 3 horas incluso de que recién terminó el intento.
Es entendible, por ejemplo, alguno me dice, profe, se me cerró, se la envío por acá. Y reviso en la plataforma, por ejemplo, no sé, terminó a las 5 y me envió el correo a las 5 un cuarto. ¿Está dentro del rango? Sí, pues. Es un rango igual aceptable, 15 minutos. Pero media hora, una hora después, 2 horas después, ya no eso es permitido. Pues no, no se podría. ¿Cómo puedo revisar una prueba que, claro, se puede tomar como copia? Porque incluso puedo sacar las fotos de las preguntas y enviarlas después. Entonces, para esos casos, chicos, yo igual voy a revisar, obviamente, después de cierto horario, después de media hora, voy a empezar a penalizar los ejercicios que me llegaron después de media hora. Para eso tengo el registro completo de todos, a qué hora ingresaron y a qué hora terminar el intento. Si, por ejemplo, alguno terminó a las 3 de la tarde y me envió el correo después de las 4 y tiene todo bueno, no va a tener el 7. ¿Ya? Porque también, obviamente, se puede tomar como copia, como dice el compañero. Y aparte de eso, también está la foto. Dentro de la foto se puede ver la hora que se fue enviada la foto o fue sacada la foto. Pero esto para la segunda prueba, ¿o no? Por eso digo, voy a revisar la primera prueba completa, pero obviamente no es justo que un alumno que me envíe 2 horas después de la prueba yo le ponga un 7. Ah, ya. Sí, no, es que yo no tuve la prueba hace rato ya. Ya no. Claro. Entonces, para la siguiente prueba no hay problema porque no les voy a pedir fotos, entonces no van a tener que mandar ningún correo. Simplemente van a tener que responder en la página. Como les había dado, por ejemplo, para esta prueba les di 24 horas para poder hacer los intentos. La próxima prueba tiene 2 intentos, entonces tienen 48 horas para hacer los 2 intentos. Si usted quiere quedarse con uno solo, lo hace con uno solo. Si quiere hacer los dos, genial. Pero solamente cuando, colocando las soluciones. Nada de desarrollo, nada de aspecto. Pero van a venir preguntas, vuelvo a repetirles que uno espera que puedan determinar para que el ejercicio, si que es muy largo, por ejemplo, vamos a suponer que como un ejercicio parecido al del gráfico, por decirte, y yo les haya preguntado, no sé, la distancia total, es como jugarse el todo por una pregunta que pues, yo me puedo equivocar en la mitad del camino o al principio del camino. Entonces, las preguntas van a ver con una pregunta final, pero las preguntas siguientes van a venir con el proceso entre medio. Por ejemplo, en el caso de fuerza acá, calcula la aceleración del sistema. Usted calcula la aceleración del sistema, pero antes tuvo que haber calculado la fuerza normal, antes tuvo que calcular la fuerza roce, antes tuvo que calcular el peso, por decirle. Entonces yo les voy preguntando del ejercicio, ¿cuál era la tensión? Del ejercicio, ¿cuál era el peso? Del ejercicio, ¿cuál era la normal? Entonces igual se les pregunta cosas que ya calculó antes para haber respondido la pregunta. Entonces, por ejemplo, si la pregunta era la uno, que calculé la aceleración, anoto mi aceleración. Mi pregunta 2 es con respecto al mismo ejercicio, pero con respecto a la tensión puede haber sido. Después en el tercer ejercicio, el mismo ejercicio, pero me estaban preguntando con respecto a la normal y yo la calculé ya, entonces la tengo anotada también. Entonces simplemente llevo lo que tenía en mi cuaderno, en la hoja, lo que estoy haciendo, anotando la solución. Entonces para eso tengo que ser bastante ordenado para ir entendiéndome yo cómo ir colocando la respuesta. Entonces, igual cuando empecemos a trabajar ya la próxima semana en los ejercicios, yo me voy a demorar bastante en algunos ejercicios, bueno, que van a ser bastante extensos, pero en varios ejercicios yo voy a calcular algo. Entonces voy a tener algo calculado, voy a tener la fuerza roce calculada, la fuerza normal calculada, la tensión calculada, el peso calculado, todos los valores y hasta que llegue la pregunta final. Y cuando ya llegue la pregunta final, ya la respondo y podría responder, no sé, la tensión, me devuelve un poco el ejercicio, pero yo lo había calculado, anoto la respuesta. Me están preguntando otra pregunta, pero también lo había calculado, anoto la respuesta. Entonces, así obviamente igual tienen algo de puntos por el desarrollo, porque más de algunos de los cálculos que hicieron entre medio debe estar buenos, para no decir que vamos a poner los negativos y que me equivoqué en el ejercicio final. Entonces, pero para eso simplemente colocar la solución, solamente colocar la respuesta. Y vuelvo a repetirles, chicos, en este caso, cada vez que coloquen un ejercicio, no se preocupen, siempre hay un rango de tolerancia, no tienen que colocar el número exacto que uno plantea, ¿ya? Además, disculpe, de haber sido como 500, 200, no, 500 o 1000 combinaciones posibles de números, donde fueron probadas todas, obviamente, en el sistema, que todas me dan una solución acorde a lo que yo espero como ejercicio. Pero siempre está la posibilidad, chicos, cuando a usted les llega la resolución, cuando le indican la respuesta, le indican, tenéis mal a la 1, la 2, la 3, la 4, por eso tengo mal a la 5. Pero yo creo y yo considero que la hice bien, porque la volví a revisar y me di cuenta que no me equivoqué en ningún cálculo. Está la opción de colocar una banderita, es marcar la banderita, y en marcar la banderita usted me está indicando que
tiene dudas con respecto a que el sistema le haya cobrado mal. Entonces después yo lo reviso, digo el sistema está correcto, lo cobró mal, lo cobró mal. O simplemente usted tiene razón, el sistema se equivocó y se lo cobró mal. Entonces yo igual lo puedo corregir. Pero en ese caso las banderitas se colocan siempre y cuando yo tenga dudas que el sistema me lo haya cobrado erróneamente. Por eso es importante anotarla cuando hagan la revisión. Entonces, eso es como la idea completa que tenía que explicarles el día de hoy de la próxima prueba, que vuelvo a repetirles el día 30, y vuelvo a recalcarles. Próxima clase solamente ejercicio, el día viernes también ejercicio, la semana es sincrónica, también les voy a subir videos con ejercicio. Si ustedes lo requieren, ustedes me dicen, profe, en la semana sincrónica no estamos obligados a hacer clase, pero si ustedes me dicen, chicos, los juntamos con mis compañeros, nos tenemos el grupo de WhatsApp y queremos, profe, nos puede hacer la clase del día viernes, o el profe nos puede hacer la clase del día miércoles, yo no tengo problema, y nos conectamos ese día, pero obviamente es siempre y cuando ustedes lo decidan. Yo no les puedo imponer decir, vamos a hacer la clase ese día porque es una semana sincrónica, no están obligados a conectarse, ni yo ni usted. Es simplemente un pacto entre comillas, profesor-alumno. Pero es completamente decisión de ustedes. Y también incluso me pueden mandar correos, me dicen, profe, ¿me puede ayudar con este ejercicio? Y yo lo ayudo. La semana sincrónica es para estar un poco más libre de los estudios, entre comillas, sin dejar de estudiar, pero sin conectarme. Esa es la idea. Así que igual espero que en esa semana sincrónica, porque va a ser previa a la prueba, igual me vayan consultando hartas cosas. Y si no hay dudas, chicos, con eso vamos quedando el día de hoy. Hoy día es el último día que vamos a terminar como temprano. Los demás días los vamos a sacar jugo, porque vamos a responder, a hacer la mayor cantidad de ejercicios posible para que los puedan aplicar. Si no hay dudas, chicos, se pueden ir desconectando, ¿no? Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense, que esté muy bien.